Bienvenido a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Estos videos que vamos a analizar la historia del pueblo de Israel están vinculados a mi libro Intifada. Puedes adquirir el libro en internet y también te puedes inscribir si quieres que tengan un valor curricular. Te puedes inscribir en la página de la EAPA, es buscatufe.com, entras en la sección de enseñanza y bueno, ahí van a estar los requisitos para que salgas con un título, si es tu deseo, y estos videos también tengan este valor curricular. De otro modo, bueno, puedes ver los videos, no hay ningún problema, puedes comprar el libro o puedes inscribirte a la APA, puedes hacer las tres cosas. Que el video tenga un valor curricular, bueno, necesitas estar inscrito en la APA, necesitas comprar mi libro en amazon.com, con un solo clic te lo envían a tu casa, y también necesitas entregar un resumen de cada video, unas cuantas cuartillas, como se te dará instrucciones cuando estés inscrito en la EAPA. De otro modo, bueno, eres bienvenido a ver el video, a comprar el libro si lo deseas. La parte 3 del capítulo 5, que he titulado Roma, del libro Intifada. Este libro que puedes adquirir por internet, te lo envían a cualquier parte de tu domicilio con un solo clic. Dice la escritura en el libro de los Hechos 19:40: porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Hemos dicho que la sociedad hebrea vivía bajo un gran estrés, porque en la región los romanos se habían levantado, habían tenido muchos levantamientos. Esta región no había sido vista con buenos ojos por causa de la invasión del rey Aretas en contra de los romanos, y bueno, todo levantamiento era castigado duramente. Los sicarios, los celotes que hemos mencionado, continuaron con las rebeliones en contra del Imperio Romano, y en el año 66 se da la primera guerra judeo-romana, es decir, logran liberar a Jerusalén de yugo romano, nada más a Jerusalén, no a Israel, imagínate. Es decir, sí lo hacen, ¿no? Sí lo hacen, dicen vamos a quitarnos el yugo y liberan a Jerusalén del yugo romano. Bueno, el diálogo con los romanos fracasa y el general Titus Flavius Vespasianus, que después va a ser nombrado César, sitia Jerusalén en el año 70 AD, en el año 70 año Domini, después de Cristo, e incendia Jerusalén y destruye el templo de Herodes. Es algo terrible, conmocionante. El hombre deja el muro de los lamentos, dice voy a dejar este muro para que vean el tamaño del templo que destruí, que las generaciones postreras vean el gran templo de Jerusalén que destruí, porque estos judíos rebeldes no se sometían. Bueno, la destrucción del templo de Herodes se efectuó el 9 del mes hebreo de Ab, y es una fecha que coincide con la destrucción del templo de Salomón. Es decir, el templo de Salomón fue destruido el 9 de Ab, el templo de Herodes fue destruido también el 9 de Ab, y no sabemos con exactitud si Tito, el general Tito, conocía la fecha y la aproximó, es decir, como para que fuera una coincidencia de 600 años
para hacer coincidir las dos fechas. ¿Sí me explico? El hecho es que los dos templos son destruidos en el mismo día, con una diferencia de cientos de años, de 656 años de diferencia. Son destruidos el mismo día. Y finalmente en el año 73 se aplasta a los últimos celotes en Masada, se suprime toda rebelión en contra del avasallador imperio romano. Se acaba, se destruye el templo, dice Tito. Miren el muro que dejo para que las generaciones posteriores vean lo que destruí. Y no solo eso, bueno, desaparecen los celotes, desaparecen los saduceos, desaparecen los escribas. Estos últimos, bueno, tenían el encargo de transcribir los textos sagrados, y se cierra el canon bíblico muy apresuradamente. Antes de la destrucción del templo no se podía introducir ningún texto dentro del templo, es decir, para mantener los textos sagrados aparte de los textos seculares. Y bueno, para que un texto sagrado se aceptara necesitaba pasar mucho tiempo, necesitaba ser revisado por el sumo sacerdote y después ser dictado al escriba en el templo. Entonces apresuradamente cierran el canon en lo que se conoce como el Consejo de Yavnia, y básicamente se consolida lo que es la Biblia judía actual. Es decir, ya no entra ningún libro más, ningún otro libro se puede volver a introducir. Ya no hay escribas, ya no hay sacerdotes, ya no hay templo donde se guarde la centralidad, y se corría el riesgo de que empezaran a haber fantasías judías posteriores que no fueran armónicas con la visión del judaísmo, y dicen: vamos a cerrar el canon antes de que algo malo suceda. Y bueno, fue la destrucción del templo lo que aceleró este proceso para cerrar el canon de los libros del Antiguo Testamento. Canon es un término griego que se traduce como regidor. Básicamente debe entenderse en sentido metafórico como regla o norma, y se utiliza para describir el contenido de las sagradas escrituras. Entonces, bueno, el Antiguo Testamento comenzó a cristalizarse aproximadamente en el 621 a.C. con las reformas del rey Josías, atravesó por su último estadio en el 90 AD, durante el Consejo de Yavne o Consejo de Yavnia. Yavnia es una ciudad cerca del Mediterráneo. Allí es donde se reúnen estos grupos de sacerdotes, de escribas, y dicen: se acabó que otros libros puedan ser considerados como sagrados. Incluso dejan los libros de la comunidad de Alejandría, que ellos consideraban como de inspiración divina. Los judíos egipcios los dejan fuera, dejan fuera Macabeos, pero lo introducen dentro de la historia del pueblo como historia de México. Introducen historia de los Macabeos, es decir, no pierden el acervo. Esa es la situación con el cristianismo. Entonces, bueno, aparecieron libros pseudoepígrafes de fábulas judaicas. Lo mismo sucedió en el cristianismo. Por eso se tuvo que cerrar el canon del Nuevo Testamento, dejando afuera historias que no iban de acuerdo con la ideología cristiana en este predicar todas las historias de la infancia de Jesucristo, de la natalidad y de la asunción de María. Quedan fuera, y bueno, quedan como costumbres al margen del catolicismo romano, pero no entran dentro del canon
bíblico. Y bueno, básicamente con la destrucción del segundo templo se amalgaman fariseos y escribas en un solo grupo que va a dar entrada a la literatura rabínica o talmúdica, la cual vamos a analizar en el siguiente capítulo. Se suscita una segunda guerra judeo-romana en Mesopotamia, la revuelta del exilio, pero es suprimida brutalmente por el general Lucius Quietus. Y bueno, en el 131 de nuestra era, el César Publio Adriano prohíbe la entrada de judíos en Jerusalén. Dice: los judíos son demasiado revoltosos, vamos ya a prohibirles la entrada a Jerusalén, que se olviden ya de su tierra sagrada. No es un éxodo, no los echa de su tierra, solamente les prohíbe entrar en la ciudad sagrada, en la ciudad santa, en la ciudad de Jerusalén, y le cambia el nombre por Colonia Aelia Capitolina, y a todo el territorio le pone Palestina en base a Filistea. Dice: a ver, ¿cómo se llamaba antes? ¿Quiénes habitaban aquí? Los filisteos. En realidad los primeros habitantes fueron los cananitas. Le hubiera puesto Canaán, no, le puso Filistea. Dice: pues Palestina se va a llamar, y a Jerusalén le vamos a poner Aelia Capitolina. Esto lo hace esperando que con las generaciones posteriores se olvide el nombre de Jerusalén, se olvide el nombre de la región, y los judíos se olviden de sus prácticas milenarias. Bueno, es una estrategia que se ha seguido en muchas partes del planeta, en muchos lugares conquistados. Les cambian el nombre, dicen: vamos a borrar la cultura, que no se acuerde nadie quién existió aquí, vamos a destruir sus libros, etc. Y esa es una estrategia del Imperio Romano. Ahí nace el nombre de Palestina. Fíjate qué importante y fíjate qué interesante. Por un César romano en el 131 AD, que dijo: vamos a eliminar el nombre de Jerusalén y de Israel para que las generaciones posteriores se olviden y dejen de estar haciendo revueltas. Es decir, la última gran rebelión se sucede después, en el 135. La tercera guerra judeo-romana, se le conoce como la revuelta Bar Kokhba, intenta revertir las órdenes romanas inútilmente. Es decir, este decreto afectó de manera radical la historia. Los romanos hicieron un daño terrible a la historia del pueblo de Israel. El César Adriano prohibió la circuncisión, prohibió que se guardara el Shabbat, continuó con su veta de que los judíos entraran en Jerusalén, y además impone un impuesto para la práctica del judaísmo religioso. ¿Quieres practicar el judaísmo? Tienes que pagar un impuesto especial. Entonces, bueno, fue algo terrible, avasallador. Así, con la destrucción del segundo templo, el judaísmo entró en una crisis religiosa, se cerró el canon apresuradamente, se le quería quitar la centralidad a Jerusalén como lugar de culto, con el cambio de nombre, con la imposición para que los judíos no entraran en Jerusalén. Se le quiso quitar el acervo histórico, el acervo nacionalista judío. Desde entonces se le empezó a llamar Palestina a la región, el nombre inventado, el nombre como un anatema, un nombre que trae esta connotación romana impositiva, conquistadora, avasalladora, que quiere negar el judaísmo. Llamarle Palestina al territorio de Israel es seguir bajo una óptica romana
seguir bajo los estatutos romanos antisemitas que querían borrar la memoria y la historia de Israel. Algo terrible. Los textos se mantuvieron intactos gracias al Consejo de Yavnia, gracias a que se cerró el canon, y bueno, hasta 1948 se volvió a reconocer al Estado de Israel. El territorio siguió llamándose Palestina, algo, una aberración, un absurdo, una imposición romana terrible hacia el judaísmo. Se expulsó a los judíos de Jerusalén. Y bueno, esta invención imaginaria del territorio afectó de manera terrible a las nuevas generaciones. El desvarío de este emperador loco romano durante el ejercicio de su poder, y que tuvo esta ocurrencia, bueno, fue una decisión basada en la negación de la otredad, en la negación del judaísmo, que tenía un vínculo innegable con el territorio que habitaba, un vínculo religioso, un vínculo nacional, un vínculo de raíces y de acervo ancestrales. Simplemente fue negado por una decisión de un emperador. ¿Quién es más bárbaro? Es lo que nos debemos preguntar. ¿El César Adriano, que hizo este decreto ocurrente y loco en el 153 de nuestra era, o la gente que le sigue llamando a esta región Palestina? ¿Quién está más enfermo, el César Adriano o aquellos que continúan con el juego de un emperador romano que vivió hace 2000 años? Terrible las cosas históricas, los juegues, los tejes y los manejes históricos que se suscitan o que traen consecuencias 2000 años después. Terrible. Vamos a ver el siguiente capítulo. Presento los libros que he escrito: la Biblia diacrónica con hebraísmos, una historia lineal donde se presentan los hechos de manera cronológica, con hebraísmos que nos ayudarán a comprender la profundidad del texto bíblico, los nombres de Dios y el poder en los nombres de Dios. El primero, una compilación de 1000 nombres de Dios, de más de 1000 nombres de Dios, su traducción al español, su transliteración, su pronunciación más adecuada. Y el segundo es este mismo libro con una explicación de cada nombre y el poder que podemos nosotros hacer fluir de lo alto para recibir las bendiciones de Dios, del Eterno, mediante la pronunciación de su nombre. Interpretaciones bíblicas sefardíes, son interpretaciones bíblicas de la comunidad judía que vivió en España entre los siglos XII al XVI. Y finalmente toda la serie de mis libros sobre el Talmud. Ya vamos hasta el número 7, que son interpretaciones bíblicas de principios de siglo de los rabinos contemporáneos a Jesucristo. Todo esto visto a la luz del Nuevo Testamento para entender nuestro cristianismo desde una matriz judía. Todos los libros los puedes adquirir en Amazon, en Editorial AMI aquí en México, en Amazon de manera internacional. Los envían a cualquier parte del mundo directamente a tu casa. Espero que estos textos sean de beneficio para tu crecimiento espiritual, académico, para que dejen algo, un legado en tu vida. Aquí están, te los presento.